República Argentina. Vamos a charlar con el diputado nacional Pablo Carro. Pablo es diputado en estos momentos por la provincia de Córdoba, está cumpliendo su segundo mandato. Su primer mandato fue entre el periodo 2017-2021 y ahora en este segundo mandato se extiende hasta el 2025. Pablo es docente, es sindicalista y un reconocido político argentino, además de ser secretario general de la CTA de Córdoba. Hola Pablo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, muchos temas que queremos preguntarte y te vamos a aprovechar en estos minutos que tenemos para charlar contigo en relación a un dato que se conoció y que se supo en el día de ayer respecto a la integración por parte del presidente de la Corte Suprema, Rosati, del Consejo de la Magistratura. Nos gustaría saber tu opinión y qué opinás al respecto, porque la verdad que no se entiende mucho, digamos, lo que ha sucedido y bueno, es bueno escuchar, digamos, todas las voces respecto a lo que opinan. Tal como decís vos, no se entiende, ¿no? Es difícil de explicarle a la gente de a pie qué fue lo que hizo la Corte Suprema. Primero porque declara inconstitucional la forma en que se estaba armado por ley el Consejo de la Magistratura y se tomó como 15 años para decir que era inconstitucional. Y después repone la ley anterior que había sido derogada por el Congreso. Es la primera vez en la historia argentina que la Corte Suprema decide que una ley que fue derogada por el Congreso vuelva a estar en vigencia. Y esa ley, ni más ni menos, dice que el presidente de la Corte tiene que presidir el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura es quien lleva adelante el proceso de selección de jueces, pero también lleva adelante el proceso de evaluación y juicio sobre los jueces. Vos fíjate que hubo un juez que dijo que el Congreso se tomara su tiempo para designar a los representantes y la Corte Suprema sacó una resolución donde le pide el juicio político a ese juez. Y es el mismo presidente de la Corte Suprema quien designa al juez que va a ser a juzgar al otro juez. Digamos, hay acá un solapamiento de poderes y en buena medida te diría que contra los pilares básicos de la República, ¿no? Así que es una locura, por donde lo agarré es una locura. Pablo, te hago una pregunta, digamos, a nivel, digamos, ¿cómo avanzar? ¿Por qué? Porque uno lo que entiende es que la Corte Suprema es el último poder jurisdiccional, digamos, al que uno puede recurrir dentro de la Argentina frente a esto que vos estás contando. Obviamente, y claro está que desde la oposición no están diciendo esto y que están hablando de que la República de alguna manera sale adelante con esta resolución. Entonces hay dos visiones completamente antagónicas. ¿Cómo hacer para avanzar sobre esto, ya que el último poder jurisdiccional es la Corte? O sea, la Corte no va a desdecirse de lo que acaba de hacer. ¿Se puede ir a algún organismo internacional? ¿Están pensando en hacerlo ustedes? Mira, es probable. A mí me excede un poco porque la verdad es que no tengo el conocimiento necesario, pero sí te puedo hacer el análisis político de la situación, porque vos fíjate que es uno de esos temas en los que nosotros debiéramos poder sacarlo de la grieta, ¿no? Vos decís, che, bueno, acá vamos a elegir este árbitro que va a ser imparcial. Nos reventemos en todo lo demás, pero cuando no nos pongamos de acuerdo, resuelven acá. Y resulta ser que la grieta misma se come a la Corte Suprema. Entonces tenés todo un espacio político muy importante en la Argentina que aún perdiendo capacidad como diputados o senadores, porque lo que resolvió la Corte es tomar atribuciones que tiene el Congreso, ¿no? Que decir cuáles son las leyes, lo validan como si fuera la verdadera defensa de la República. ¿No? Y ahí tenemos como, yo creo que la República, lo mejor que le podría pasar a la República, un juicio político a toda la Corte Suprema y una nueva integración de la Corte. Entonces lo que nosotros nos tenemos que plantear
es no tanto cómo conseguimos un otro tribunal de última instancia internacional que nos venga a decir que lo que está ocurriendo en la Argentina está mal, sino que nosotros tenemos que encontrar una solución política a los problemas que tenemos en la Argentina. Y que no es ganar simplemente las elecciones, porque hoy ganas las elecciones es con poco margen, sea que nos toque ganar a nosotros o a la oposición, va a ser con poco margen. Entonces nosotros tenemos que poder encontrar 3, 4, 5 temas que sean de consenso general y que puedan ser los pilares sobre los que se sostenga nuestra democracia, porque si no todo el sistema democrático está en riesgo. Lo que vos acabás de decir, hacerle un juicio político a la Corte en este contexto es muy difícil porque necesitas una mayoría que ni el oficialismo ni la oposición tienen, ¿no? Tal cual. Es muy difícil. Por eso te digo que el problema, tenemos que encontrar una manera de resolver estos problemas políticos que no sean solo dirimiéndolos en elecciones a través de mayorías que son circunstanciales y que nunca son lo suficientemente abultadas para presentar estos cambios. Igual yo creo que ya de base uno tendría que poder ir a elecciones diciendo este tipo de cosas, ¿no? Juicio político a la Corte Suprema, es necesario cambiar todo, y una reforma judicial realmente importante que democratice ese poder, porque si no, vos fijate 1, 2, 3 tipos, 4 hoy en la Corte Suprema, son los que te dicen qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en la Argentina. Y resulta que 2 de esos 4 son 2 tipos que aceptaban integrar la Corte por un simple decreto de Macri, ¿no? Y además uno de ellos era abogado de los grandes grupos mediáticos de la Argentina, es decir, muy vinculado a los intereses transnacionales también. Entonces la verdad es que tenemos una justicia cooptada por los poderes fácticos y tenemos un sector de la oposición que al mismo tiempo también está cooptada por esos mismos intereses, porque vos fijate que hoy están en contra de que se reparta la ganancia extraordinaria que están teniendo los que producen alimentos en la Argentina, que pagamos el conjunto de los argentinos, ¿no? Y estamos hablando de unas poquitas empresas, y sin embargo tenés una amplia representación parlamentaria que defiende esos intereses, no lo de las mayorías. Porque no es que acá tenemos diferencias sobre cómo resolver los problemas de los argentinos. Porque podría ocurrir, tenemos diferencias sobre cómo resolver los problemas. No, acá lo que tenemos es un grupito que solamente, mejor dicho, un gran grupo económico opositor que solo está preocupado por la suerte de unas pequeñas empresas y de los grupos económicos concentrados. ¿Hay poder político dentro del gobierno para llevar adelante estas reformas? Y la pregunta es si todos piensan lo mismo, porque yo no sé si el presidente está 100% abocado a estas reformas judiciales que vos me estás contando que se necesitan. Yo, si lo veo tal vez como con un ojo afuera, lo veo como más tranquilo al presidente con este tema. No sé qué pensás vos. Mira, no voy a abonar yo a encontrar otro punto de disputa interna dentro del Frente de Todos. Hoy no hay número para que podamos hacer eso y hay que construir una mayoría política para que lo permita hacer. No me parece que estuviera ni siquiera entre los objetivos de la coalición que nos permitió ganar como Frente de Todos. No está en nuestro programa electoral hacer eso. Así que no le pidamos hoy a nuestro gobierno que enfrente o resuelva cosas que para las que ni siquiera nos lo habíamos planteado. Pero sí es una obligación de todos los militantes políticos en la Argentina de construir las condiciones para lograr resolver esto. Y no es algo que yo se lo dejaría en manos de algún dirigente. Todos los dirigentes en la Argentina, hombres y mujeres, tenemos que trabajar para poder lograr esto. Bueno, una de las últimas que le hacemos, porque sé que Pablo está ahí en la puerta del aeropuerto siendo muy gentil con nosotros, así que Josefina, ¿querés preguntarle? Hola Pablo, te distraigo unos minutitos, te saco de este tema y te llevo a uno muy interesante, porque sé que presentaste un proyecto para extender la vigencia de los fondos para la cultura.
que coincidentemente con todo este tema que estamos hablando, también vence en diciembre de este año. Contanos un poquito y a nuestra audiencia. Bueno, vos fíjate, ¿no? Con un criterio fiscalista, economicista, el gobierno de Macri impulsó un proyecto en el cual decía una cosa el argumento es muy básico, que es ningún impuesto que tenga un fin específico puede ser sine die, puede ser sin tiempo, ¿no? Tiene que tener una fecha en la que se termine. Y eso se estableció que le dieron 5 años en ese momento, 31 de diciembre de este año. Una locura, porque ¿a quién se le puede ocurrir porque no es que se elimina el impuesto, ¿eh? El impuesto sigue, solo que en vez de ir al destino específico, va a ir a rentas generales. Entonces yo me imagino, ¿qué vamos a hacer con las más de 3.000 bibliotecas populares que tenemos en la Argentina? O con los fondos para el Instituto del Cine, de la Música, del Teatro, el fondo para las radios comunitarias, para Radio y Televisión Argentina, para la Defensoría del Público. Es una locura, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, porque nosotros vamos a desfinanciar algo que es no solo que genera muchos puestos de trabajo, sino que además defiende nuestra propia identidad, ¿no? Acá lo que estamos en una discusión de soberanía cultural. Claro. No solo nuestras películas pueden ganar premios internacionales, como El secreto de sus ojos, que fue financiada con fondos del Inca, como La historia oficial, allá a largo en el tiempo. No es importante que ganen premios, sino que lo que esas películas dicen sobre nuestra propia historia, lo que dicen sobre nosotros. Y eso es algo que hay que defender. Y yo creo que con un poquito de viento a favor lo vamos a resolver pronto. La última, sé que, y te lo pregunto como secretario general de la CTA de Córdoba, ¿qué pensás de este proyecto que firmaron varios diputados de la oposición de sacarle la personería gremial a camioneros? Me parece una locura y además un acto de ignorancia supina, porque el Ministerio de Trabajo no puede por sí resolver qué sindicato tiene personería o qué no tiene personería, ¿sí? Tendría que ir a la justicia para hacer eso y habría que mostrar cuáles son las razones por las que no. Yo creo que es pura acción política, que lo que busca es debilitar al movimiento obrero y sobre todo aquellos sectores que son los que hoy están pugnando para que la guita para pagarle al Fondo Monetario Internacional no salga del bolsillo de los laburantes y de los jubilados. Pablo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, un gran abrazo, buen vuelo. Un abrazo grande, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Pablo Carro, diputado nacional en la mañana de Radio Sónica del Frente de Todos, ¿no?